Es hora de tener el respaldo de una aseguradora como ninguna otra. Así es Zurich, la compañía más segura, más humana, más responsable. Zurich da la hora en la W. En Colombia, 12 del mediodía, 1 minuto. En segundos comienza Sigue la W con el candidato Gustavo Petro. Recuerde que usted desde ya puede participar con el numeral Petro en la W. Vamos a hablar de propuestas, vamos a hablar de su plan de gobierno, vamos a hablar del país que sueña Petro. Numeral Petro en la W, 12:01 en Colombia. Soy Juan Pablo Klopatowski, piloto de carreras. En competencia, si no estás en tus 5 sentidos, te sales de la pista. En la vía, si manejas con tragos, quedas fuera de la protección de tu seguro. Zurich, más seguros, más humanos, más responsables. En Colombia llega el mediodía. Sigue la W. Presenta Juan Pablo Calvás. Muy buenas tardes y gracias por estar a esta hora con nosotros. Aquí sigue la W, una vez más desde Hacienda Santa Bárbara, desde este lugar maravilloso, orgánico, el sitio que nos da la bienvenida y que hoy nos permite estar muy cerca, pero sobre todo mirando a los ojos al candidato a la presidencia, Gustavo Petro, con quien en segundos vamos a comenzar un diálogo para poder concentrarnos en propuestas, para poder concentrarnos en el país que él sueña, en el país que él tiene en la cabeza, para poder entender cuál es esa Colombia en la cual o a la cual él le está apostando en esta carrera a la presidencia de la República. Les recuerdo, y Andrea, la saludo usted que está ya en nuestro estudio digital de Sigue la W, que hoy la participación de los oyentes de Sigue la W es con el numeral Petro en la W, y al igual que ayer vamos a hacer el ejercicio de métricas junto a Bochica Networks para meterle inteligencia artificial y poder hacer el balance o el análisis de los mensajes que sobre el candidato Petro se generen a través de Twitter con el numeral Petro en la W. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a todas las personas que se conectan desde Hacienda Santa Bárbara, y veo ya muchas personas conectadas en nuestro YouTube Live. Nos dicen cómo hacer. Muy sencillo, entran a YouTube, ponen W Radio Colombia y ahí encuentran el canal oficial de la W, que además se pueden suscribir y activar la campana de notificación. Y como usted lo decía, vamos a hablar de las propuestas económicas, políticas, sociales, pero también vamos a estar intercalando con algunas preguntas de coyuntura, así que pueden participar con ese numeral Petro en la W. Ayer fue tendencia durante varias horas Sergio Fajardo, el candidato presidencial, pues hoy tenemos a Gustavo Petro del Pacto Histórico. ¿Qué es lo que vamos a medir a través de este ejercicio de inteligencia artificial? Que al filo de la 1 de la tarde vamos a entregar los resultados con el candidato aquí presente de la mano de Sergio Espinosa de Bochica Networks. Pues muy sencillo, vamos a medir el porcentaje de comentarios negativos, el porcentaje de comentarios positivos, así que ahí ustedes pueden empezar a saber qué es lo que hay que trinar. Pero además, Andrea, y esto es lo que hace más interesante nuestro ejercicio, mediremos y les contaremos cuáles son las palabras claves, es decir, sí, las palabras claves dentro de lo positivo, que fue lo que más se destacó, y dentro de lo negativo, que fue lo que más se destacó a la hora de comentar esta conversación que vamos a sostener con Gustavo Petro en los próximos minutos a quien Sigue la W. Claro. Pero además, Andrea, concentrándonos en propuestas, porque es que estamos ya un poquito cansados de esta campaña en donde lo que ha habido son ataques y ha habido señalamientos y ha habido denuncias, y las propuestas, que es lo importante, a veces faltan, ¿no? A veces está pues en ausencia en el debate público las propuestas, y la invitación es a usted como ciudadano que se conecta hasta ahora, de verdad, haga el ejercicio, intente hacerlo. Yo creo que no demora mucho tiempo, pero sí puede tener convencimiento de su voto del candidato, o por el contrario cambiar de opinión. Pueden buscar en su página el candidato que le parezca y le ponen más propuestas y se lee su programa de gobierno. De pronto hay cosas que a ustedes no le convencen, de pronto esto le ayuda también para convencer a otros que usted quiera, a debatir con tranquilidad, pero no nos quedemos solamente porque
este me convenció porque habla más duro, habla menos duro, habla más bonito, menos bonito, porque finalmente esas propuestas, Juan Pablo, son el rumbo, la hoja de ruta para el país, para todos los colombianos de los próximos 4 años. Por eso es importante hablar de propuestas y por eso lo vamos a hacer hoy. Usted desde Hacienda Santa Bárbara, desde Mercaorgánico, el set muy bonito, ¿yo? Muchas gracias, Andrea. Por eso la invitación también es para que usted se conecte ya a través de YouTube Live. Recuerde que estamos en vivo, W Radio Colombia. Búsquenos ya, siga ya la cuenta de YouTube de la W para que pueda también conectarse a esta hora con la imagen que tenemos desde Hacienda Santa Bárbara, desde Mercaorgánico. Puede hacerlo también a través del Facebook Live de la W. Búsquenos como W Radio Colombia o muy sencillo, conéctese a través de nuestro portal wradio.com.co, para que así pueda no solamente escucharnos, sino también ver esta señal que hoy estamos emitiendo, además con un público bastante copioso, Andrea, pero ¿sí? bastante copioso. Pero no los escucho, aquí a ver. en el Mercaorgánico. ¿Será que ¿Usted quiere que el público se haga oír? Sí. Un segundito, porque pues es que ya está empezando empezando a moverse el esquema de seguridad, ya se está anticipando la llegada del candidato, así que usted sabe que a veces en medio del tráfico bogotano es imposible cumplir con todas las citas, sí, uno entiende la situación, Andrea. Eso es cierto. Bueno, yo quiero también aprovechar para saludar a Paola, Mauricio, porque después de la 1, cuando sigue la W en digital, vamos a tener unos temas muy importantes para todos ustedes. Paola, comienzo con usted porque nos vamos a detener en el último episodio de participación política o en política de un funcionario público que nos obliga a hacer el recuento de todo lo que ha pasado a lo largo de esta campaña, en donde algunos dicen desde el presidente, pasando por el comandante del ejército y ahora hasta el alcalde de Medellín, hablando de política, ¿no? Sí, señor Juan Pablo, nuevamente este debate por esa participación indebida en política. Muy buenas tardes. Y esta vez el protagonista de esta historia o de este nuevo episodio es, como usted lo decía, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien publicó en las últimas horas un video en donde promueve desde su carro hacer un cambio en la primera. Obviamente es un mensaje completamente indirecto, pero que todos sabemos que va dirigido a favorecer una campaña, y ya la Procuraduría General de la Nación ha anunciado que le va a abrir entonces una investigación. Siguen entonces los funcionarios públicos participando en política y no se ruborizan, no le pasa nada. Pero también nos vamos a preguntar por qué en este caso tan rápido sí actúa o sí por lo menos hace un pronunciamiento el ente de control como lo es la Procuraduría General de la Nación, y en cambio en otros casos en donde también hay una evidente participación pues no ha dicho nada. Vamos a hablar con personajes muy importantes que nos van a ayudar a entender un poco este tema, porque realmente estamos ante una conducta completamente irregular. Los funcionarios públicos no pueden participar en política y no pueden pasarse por la faja la Constitución y las leyes colombianas, Juan. Paola, usted hace énfasis en algo que debe ser para todos, para todos. Los funcionarios públicos, por ley, no pueden participar en política, no tendrían por qué estar expresando su preferencia por uno o por otro, y mucho menos haciéndole campaña. Por eso más adelante, en Sigue la W en digital, les estaremos presentando esta situación. Y vamos a hacer un recuento, y vamos a hablar con algunos voceros de esas orillas políticas en donde se ha visto esa que resulta a todas luces una participación irregular en algo que a los ojos de la ley es ilegal. Pero Mauricio, voy con usted, porque también vamos a tener más adelante una de esas historias bien particulares que usted nos trae de elefantes blancos que se viven en Colombia. Pues Juan Pablo, ya viene Mauricio, porque es que como usted dice, el tráfico de Bogotá está complicado, pero ya viene Mauricio porque nos va a contar de 3, no 1 ni 2, sino 3 elefantes blancos en Luruaco, en el departamento del Atlántico, y estamos hablando que estos elefantes blancos pues le cuestan plata a usted, a mí, es recurso público, recursos de todos, y por eso es importante saber qué pasó con esas obras, qué fue lo que sucedió con esas promesas que se quedaron en el olvido y que muchas veces están ya cubiertas por la maleza, cubiertas por el pasto, porque nadie más supo de ellas. Y lo más triste es que muchas de estas obras pues es para beneficio público, justamente hospitales, colegios, escuelas, centros de atención, de educación, y por eso vamos a estar hablando después de la 1 de la tarde para que ustedes se conecten en Sigue la W en digital. Yo no sé usted, Paola, pero yo ya escuché al fondo la barra de Gustavo Sí, Petro, ya llegó, ¿cierto? ya lo Así vimos es. ahí entrar. Aquí está el bien. candidato
Gustavo Petro, Andrea, Paola y a todo el público de Sigue la W. Le damos la bienvenida a Gustavo Petro, candidato a la presidencia. Candidato, bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta conversación en la que le voy a plantear desde ya cuáles son las reglas del tema. Ahí está el reloj, usted ya ha visto este reloj, yo creo que en infinidad de escenarios. 2 minutos para responder las preguntas, nos vamos a enfocar esencialmente en propuestas de su plan de gobierno. Cuando se acaben los 2 minutos, suena la campanita y 1 minuto más para réplica, para responder un poquito más, para ampliar su idea, si es el caso. Buenas tardes, Gustavo Petro. Buenas tardes, ¿cómo están? Acá bueno, tenemos barra. Sí, eso veo, una barra bastante copiosa. Bueno, candidato, entremos en materia. Les recuerdo a quienes nos están viendo hasta ahora a través de las plataformas digitales, numeral Petro en la W. Al finalizar les vamos a mostrar las métricas de los mensajes a favor o en contra del candidato. Bueno, candidato Petro, hemos querido además que esto sea una conversación mirándonos a los ojos usted y yo, pero también a los ojos de los colombianos. Y arranquemos hablando de la situación de orden público. Empecemos hablando del Clan del Golfo. Porque usted en su plan de gobierno establece muy bien que podría empezar a hablar de sometimiento, una ley de sometimiento para estos grupos ilegales. Multicrimen los llama usted en su plan de gobierno. ¿Cómo sería esa ley de sometimiento? ¿Qué es lo que usted estaría planteando para acabar con esta pesadilla que que a lo largo de 11 departamentos ha sembrado el terror en los últimos días? Sí, mira, ya existe una ley de sometimiento a la justicia individual. Eso existe. Lo que se discutió en el gobierno de Santos es si se podría hacer colectiva. Es decir, si toda una agrupación en sometimiento a la justicia, no al gobierno, al poder judicial, a la fiscalía, podría iniciar un proceso judicial de ese mismo estilo, pero en colectivo. Y de eso creo que se trata. Creo que un instrumento que podría añadirse a los que tiene ya el Estado colombiano para someter a la justicia podría ser el sometimiento colectivo a la justicia. Pero esto es ingenuo si no se acompaña de otro tipo de medidas. Uno, separar todo el Estado de la mafia, el poder político de la mafia, la política del crimen. Eso es fundamental. Si no tienes un Estado capaz de combatir, no te va a funcionar una política de sometimiento porque te la van a usar para fortalecer la mafia, no para debilitarla. Segundo, el narcotráfico ha crecido en Colombia en la medida en que se acabó la industria, se acabó la agricultura. Luego tienes que tener unas medidas más allá del Poder Judicial, de la fuerza pública, que permitan el debilitamiento del narcotráfico. Eso implica pasar a una economía productiva, como lo he propuesto. Eso implica quitarle poder a la mafia en términos de quitarle control poblacional. Hay 3 grandes núcleos de población hoy bajo control mafioso: la juventud consumidora, la población campesina que produce hoja de coca y la economía popular que necesita crédito. Si construyes un sistema de crédito público a la economía popular, una política diferente para el consumo de drogas que no sea el calabozo y, finalmente, una política de sustitución de cultivos que incluye sustitución de tierras, puedes quitarle población a la mafia y debilitarla. Mire, justo a tiempo, muy bien, candidato. Ahí vamos. Wow. Bueno, pero entonces eso me lleva a la siguiente pregunta. Y es que plantear una ley de sometimiento implica pues que un grupo, de pronto un grupo grande, 3.000 personas se calcula más o menos, hacen parte del Clan del Golfo, se desmovilicen, se entreguen a la justicia, se sometan a la justicia. Pero es que lo que hemos visto en Colombia es que siempre se acaba uno y llega el otro. Entonces, ¿para qué sirve una ley de sometimiento si finalmente el negocio va a perdurar? Aquí se acabó el cartel de Medellín para que luego llegara el cartel de Cali, y luego el cartel de Cali fue el norte del Valle, y después del norte del Valle, en fin, esto no se acaba. Entonces se acaba el cartel del Golfo, ¿llegará otro? Sí, en primer lugar, sin que tengamos la verdad revelada, porque en esto de la lucha contra las mafias, mucha tinta ha corrido, mucha agua bajo los puentes en todo el mundo.
Y entonces tenemos que decir que estamos ante un tema complejo. Uno, lo que ha existido en Colombia hasta ahora ha fracasado. Por una parte, el diálogo político entre gobierno y narcotráfico, que se volvió una alianza. Eso fue lo que sucedió con los paramilitares y la Ley de Justicia y Paz, gobierno de Uribe. No fue un sometimiento a la justicia, fue un sometimiento de la política y del Estado al paramilitarismo en primer lugar. En segundo lugar, y se va a acabar el tiempo, esta vez fue más corto, lo que ha existido es una cacería de cabecillas y el negocio continúa, el negocio no se debilita, eso también ha fracasado. Lo que se trata ahora es de debilitar el negocio, y se debilita el negocio si hay otras fuentes de ingresos diferentes al narcotráfico, y dejaría ahí, no sé si pueda continuar. No, pero es que espérese, porque ahí entonces aprovecho yo y le doy 2 minutos para que me responda a esta. Porque usted habla de debilitar el negocio, y en su plan de gobierno usted es muy claro. Usted habla incluso de empezar a modificar la estrategia de lucha contra la marihuana, contra la coca y contra la amapola, que son finalmente los precursores de las drogas. De unas, Eso, de algunas, sí, porque hay otras un poquito más complejas que ya dependen de laboratorios farmacéuticos incluso. Pero, ¿eso cómo se hace? ¿Por qué? Porque usted le tocaría ir a Viena a hablar con unos señores en Naciones Unidas y convencerlos de que el mundo entero tiene que cambiar la estrategia de la lucha contra las drogas y dejar de perseguir a quienes están cultivando eso. Y eso no se hace, dudo mucho que lo haga el presidente de Colombia si usted llegara a ser elegido. Eso se necesita un líder mundial, no sé, del tamaño de alguna potencia europea o de los Estados Unidos para poder dar ese paso, ¿o no? Sí, pero ya el tema del cannabis está solucionado. Realmente Colombia debe dar ese paso. Estados Unidos todavía no. Estados Unidos también, a nivel también. federal no le ha dado la luz verde. A nivel estatal sí, y ya hay un proceso de discusión federal. Entonces, en esto lo que hay es que dar el paso, que es exportar en toda la multiplicidad de usos el cannabis. ¿Y la coca y la amapola? Ese ya es otro problema. Entonces, en cocaína no tenemos a la vista un proceso de legalización. Tenemos que tratarla como ilegal, lo cual significa disminuir el daño, que es otro tipo de política. Se disminuye el daño para el consumidor y se disminuye el daño fundamentalmente para la sociedad y el país. ¿Cómo lo logras? Tienes que quitarle poder a la mafia. Y volvemos al primer punto. Yo había quedado en el tema de cómo lograr que, por ejemplo, para un campesino cultivador de hoja de coca hoy y productor de pasta de coca, que es una industrialización ya relativamente avanzada, se pueda lograr una actividad económica igual o más rentable. Y eso lo puedes hacer si el campesino asociado, ahí en el mismo sitio donde hoy está, puede tener productos donde sea propietario de la agroindustrialización. Por ejemplo, no simplemente producir cacao, sino producir chocolates. O sea, procesar. Procesar, no solamente tener un bosque, sino producir la madera y industrializarla. Si el campesino es propietario de la industrialización de esos productos, tiene igual o más rentabilidad que la pasta de coca. Pero aún más, si tú puedes sustituir la tierra, porque la tierra de la hoja de coca no es fértil, es selvática, por tierras fértiles, y esto tiene que ver con un cambio de tenencias de tierra, entonces podríamos ahí sí mejorar sustancialmente la condición del campesino. Bueno, ahí usted nos plantea un escenario muy interesante para acabar con uno de los dolores de cabeza del país. Pero esto tiene mucho más de dónde tirar la pita. Sin embargo, le quiero cambiar el tema para que hablemos de sus propuestas, candidato Petro. Y es el tema de ese tren aéreo. Usted, de hecho, publicó, creo que hace un par de... Ojo. Porque es que por ahí van las equivocaciones. Bueno. No me descuentes. No, todavía no. Aclaro, no es tren aéreo, es tren elevado. Tren elevado que sale de Buenaventura, sube por el Chocó y llegaría hasta uno de los mayores puertos del Caribe colombiano, que es Barranquilla. O a todos los puertos. Eso el Estado colombiano
yo no sé cómo lo podría pagar. Y la pregunta es, ¿eso usted ha pensado entregarlo en concesión a la China? En primer lugar, eso vale 13 millones de dólares más o menos el kilómetro. El kilómetro, imagínese eso. Es elevado porque no puedes dar un impacto ambiental contra la selva chocuana o contra las tierras del Caribe. 3, no lo paga el Estado colombiano, es concesión. 4, como toda concesión es licitable, ya veremos quién la gana, no es China, es cualquiera que quiera participar. 5, ¿cuál es la viabilidad real del proyecto? Tiene que ver con que es una alternativa al Canal de Panamá. El Canal de Panamá está congestionado, los buques no pasan, se demoran, eso es plata, eso es dinero, ese dinero se puede volver infraestructura colombiana como se puede volver mexicana. Porque allá hay un eso fue lo que usted publicó en su Twitter hace 2 días. Un proyecto similar incluso con canal acuático. Sí. Entonces, ese dinero que se pierde con la congestión en el Canal de Panamá se puede volver en una concesión, la obra de infraestructura hecha ¿por quién? Por extranjeros. Y en concesión lo que pasa es que nosotros tenemos que abrir en ese contrato de concesión posible, después de hecho los estudios, después de consultar a las comunidades de la zona, tenemos que lograr que permita el transporte de pasajeros y carga colombiana. Pero usted no le da miedo, candidato, que pase con un proyecto como este lo que ha ocurrido con otros proyectos gigantescos, faraónicos que ha hecho la China en otros lugares del planeta. ¿Cómo estás hablando de la China? Yo estoy Pues diciendo pero usted me dijo ahorita que un país extranjero podía estar interesado en esa licitación o en esa concesión. Empresa extranjera, porque no hay colombianas que sepan hacer eso. Por eso. Y los chinos han sido muy buenos desarrollando infraestructura en muchos lugares del planeta. ¿Eso no podría de pronto ser algo que termine empeñando a Colombia con un país también, extranjero? Y los europeos también, y no, pues no van a hacer el metro de Bogotá con los chinos. Pero ese sí lo estamos pagando nosotros, no es por concesión, Entonces, candidato. eso lo pagarían los colombianos, pero en esta concesión la pagaría todo el comercio internacional. O sea, lo paga realmente el contenedor. Y el contenedor es comercio europeo, comercio norteamericano de las dos costas, comercio asiático, australiano, japonés, Singapur, Vietnam, China. Ese comercio mundial es el que puede pagar la concesión y es viable hacerlo, se puede. Me quedo en el Chocó, candidato. Sigue. ¿Usted qué piensa de la vía Las Ánimas-Nuquí, que es un proyecto que lleva pendiente 40 años? Pues mira que ahí es donde entramos en conflicto, porque el transporte férreo, que es el que acabo de mencionar, es convivial en tiempos de crisis climática, es eléctrico y la fuente de la energía debe ser limpia. Por eso es que me atrae el proyecto ferrocarril. No solamente está Troncal, deberíamos hacer otras. Valle del Río Cauca, Valle del Río Magdalena. ¿Por concesión? Y de Montellanero, ahí ya tenemos más problemas. Porque es más pensado en el mercado interno colombiano. Claro. Punto. Entonces, Colombia debe ir hacia una matriz de movilidad eléctrica. Nuestro énfasis tiene que ir más hacia lo férreo, hacia el vehículo eléctrico, etc. Eso significa que debemos desestimular ciertas vías de transporte fósil. El transporte fósil, vamos a poner el caso del transporte de carga, tracto, mula, debe ser un alimentador y por eso se vuelve más rentable, ojo, porque la contracampaña dice que voy a acabar con los camioneros, no, al contrario, los vamos a fortalecer, pero como un alimentador de los grandes ejes de transporte férreo que debe haber en Colombia. Eso no lo puedo hacer en 4 años. Pero lo tengo que reenfocar hacia mi vía, porque además es una carretera que hace 40 años le están debiendo al Chocó. Por eso quiero saber, ¿usted qué opina? Chocó tiene Si usted sueña con eso o no. varias posibilidades. La que acabo de mencionar, que haría expandir el Chocó realmente articulándolo con el mundo. La navegabilidad del río Trato, ojo, te liga Quibdó al mar. Y yo no entiendo por qué no se está haciendo esa posibilidad cuando Quibdó puede ligarse completamente al mar vía el río Atrato. Y tercero, en tercer lugar, una serie de vías ya terrestres que tienen impacto ambiental muy duro,
pero que la primera es obviamente Quibdó Medellín, que es lo que más interesa, digamos, al departamento del Chocó, pensando en el mercado interno. Pero no te desligues del mar, no te desligues del transporte eléctrico. Candidato, aquí estamos usted y yo mirándonos cara a cara, a los ojos, que además es la intención de estas entrevistas que estamos teniendo con los candidatos a la presidencia de la República. Sin embargo, desde el estudio digital de Sigue la W, ahí en Caracol Radio, Andrea Díaz le quiere hacer una pregunta. Unas preguntas ya de actualidad, Andrea. Estoy en sus manos, la escucha el candidato Gustavo Petro. Hola, candidato Gustavo Petro. Bueno, quiero preguntarle cómo le fue en la reunión con Luis Carlos Sarmiento. Esa pregunta me parece a una que escuché aquí en esta emisora hace un tiempo. Que fue clave, ¿no? Oiga, sí, esa fue la pauta para después muchas preguntas. Sí, ya estoy prevenido de la emisora. Pero estamos bien informados, ¿o no? ¿Cómo le fue? No, yo me he reunido varias veces con él en el pasado. Incluso una en un edificio de cristal muy bonito que está en el Jardín Botánico. Hablamos precisamente del metro, pero no lo convencí. Entonces, hablar con Luis Carlos Sarmiento no es que sea un hecho extraordinario para mí. Lo que sí es, y debe quedar subrayado, es que jamás doblegaría el interés general y el interés público a un interés particular poderoso. Con ellos he hablado, con numerosos banqueros, de los más grandes del mundo incluso. Hablé con el dueño de Nu, ¿se llama? Nubank. Nubank. Sí, claro, colombiano, ¿no? David Vélez. Más poderoso. Ajá, David Vélez. Hablé por Zoom. Hablé con los dueños del Banco Bilbao Vizcaya, con Banco Santander, en la reunión que tuve en Madrid. Se alistan otras conversaciones. Tuve el informe de análisis que hizo el JP Morgan sobre mi plan de gobierno, etcétera. Digamos, hablé con el FMI, que viene a ser la entidad guardiana del sistema financiero mundial, también por Zoom. Entonces, digamos, la conversación en general con el sistema financiero, tanto nacional como internacional, ha girado alrededor de hacer una reforma financiera en Colombia, que tiene que ver con que la banca, primero, tiene que ver con que se pueda democratizar el crédito. Uno, es decir, que muchos colombianos puedan acceder a crédito barato en Colombia para producir. Dos, eso significa una banca abierta, se llama Open Bank, y significa que los pagos por el sistema financiero sean gratuitos, que se puede hacer, pero ya se me acabó el tiempo, o sea, Sí. espero la siguiente insista la pregunta. idea porque tremenda candidato noticia. presidencial. Pues A es ver, que- a ver. Paola, yo sé que a usted le interesa mucho el tema bancario, así que hágale la contrapregunta al candidato Gustavo Petro. 1 minuto para responder. Adelante, Paola, desde estudio de Sigue la W. No, pues Juan Pablo, a mí me gustaría que terminara de darnos esas pautas sobre esa reforma al sistema financiero que está planteando, en donde ya habla de democratizar el crédito. Esto es muy importante, pero además mencionaba usted, candidato, el tema de los pagos gratuitos. Eso no es claro. Explíquenos mejor eso, por favor. Pues tú cuando pagas el agua en tu banco, un servicio público, la luz, etcétera, tienes ahí unos, se llama domiciliar los pagos, te cobran, el banco te cobra incluso por unas transferencias, te cobran por si vives en el exterior, cuando envías la remesa a tu familia en Colombia. Es un sistema de pagos que pueden ser hoy con la tecnología actual gratuitos. La cantidad, digamos, el costo para un banco en términos de energía, en términos de uso de la informática para hacer una transferencia de estas es prácticamente cero. Y sin embargo te están cobrando. Ese cobro es realmente una exacción. Esos pagos deberían ser gratuitos. Y es lo que quiero impulsar en Colombia. Además que democratizar el crédito implica más banca pública, más banca cooperativa y más banca privada de la que hoy hay. Mucha más competencia en el sistema financiero. Candidato, yo quiero que hablemos de algo que me llamó la atención en su plan de gobierno. El satélite colombiano. Sí. Porque usted menciona que Colombia tiene que hacerse a un satélite. ¿Usted ya ha pensado eso, cuánto nos cuesta?
¿A quién se lo vamos a comprar? ¿Por qué se lo digo? Porque pues hay unas compañías inmensas que ya tienen desplegada infinidad de satélites sobre nuestras cabezas. Otra cosa es que no somos conscientes de ellas, que uno pensaría, pues, ¿para qué un satélite colombiano? O de pronto entonces vamos a entrar en el juego de algunas empresas aeroespaciales como la China o como la rusa, que sí están muy interesadas en vender satélites. Estás obsesionado con la China. Pero no sabe cuánto, candidato. Yo lo que quisiera es tener una agencia aeroespacial colombiana, que significa una sabiduría colombiana para manejar satélite. ¿Cuál es el problema? El problema es la conectividad en Colombia. Estamos por debajo del promedio latinoamericano y Latinoamérica por debajo de cualquier nivel mundial. Somos el último país de la OCDE en conectividad. No, somos el último país de la OCDE en muchas cosas, candidato. Pero, hablemos de conectividad. Conectividad es la agricultura y la industria en las próximas décadas, empezando por ya. Sin conectividad no hay industrialización, sin conectividad no hay educación, sin conectividad no hay agricultura, etcétera. El mundo se mueve hoy a través de la conectividad y estamos atrasados con una brecha social, la vamos a llamar brecha digital. O sea, los que más tienen conectividad, los que menos tienen ninguna. Es como si otra vez estuviéramos repartiendo la tierra fértil, entregándosela en un 90% al 1%, como ocurre hoy. Sí. La conectividad puede determinar la igualdad o la desigualdad social. Pero no me olvide el satélite. Entonces, vamos a eso, porque eso cuesta plata, un satélite cuesta mucho billete. Ya voy, pero me quedan 52, devuélveme 15 segundos. La conectividad depende de ¿qué? De una infraestructura. Depende también de que la gente sepa usarla, de una alfabetización. Y depende de una economía y un Estado que se vayan digitalizando. Esa infraestructura es fibra óptica, yo puse fibra óptica en la mitad de Bogotá. Pero sirve en Bogotá, pero ¿cómo la llevas al Bichada? ¿Cómo la llevas a la Guajira? ¿Cómo la llevas a la costa pacífica, a la Leticia, etcétera? Hay una buena parte de la población, incluso el sur de Bogotá, que no la puedes conectar por fibra óptica. Los celulares podrían ser, pero los celulares como empresa privada no avanzan si no es rentable el negocio. En eso es que ha hecho énfasis el gobierno, los últimos, y hasta ahora vamos atrás. ¿Cómo conectas? Usted está muy pendiente del reloj, me gusta eso. Candidato, vuelvo a La Plata. Es que volvamos a la conexión. Sí, pero es que si uno se pone a revisar, tener un satélite colombiano, estamos hablando de varias decenas de millones de dólares. Depende. Sí, si queremos que sea nuestro. ¿Cuánto vale? Entonces, hablemos de eso. Bueno, entonces, ¿cuánto vale disminuir la brecha digital? Es decir, que más gente con baja capacidad de pago esté conectada, altamente conectada en Colombia. Según los estudios, cada 10 puntos de distancia de la brecha digital vale $1.000 millones. Y tienes que cerrarla. ¿Cuánto te vale eso? Según los cálculos, $10.000 millones. Eso te vale en algún tipo de infraestructura. El satélite sería la más eficaz. Tienes dos posibilidades: arrendar, que se puede, o poner un satélite tuyo, que varios países lo tienen. Sí, pero nos llevan décadas. Sí, pero los satélites no los vamos a hacer nosotros vamos a comprar uno y no lo vamos a poner en la atmósfera nosotros, en la órbita nosotros, lo van a poner, eso vale. ¿Qué vale más? La brecha digital manteniéndola. ¿Cuánto le cuesta al país la brecha digital en términos de productividad, en términos de falta de industria, en términos de falta de educación, en términos de que se abudineen los recursos que van para el internet de la escuela rural, que no se puede conectar por fibra óptica? Entonces ellos, las empresas que se metieron ahí, van a poner unas antenas para ligarse a satélites. Se robaron la plata. ¿Cuánto vale eso comparado con tener el satélite? ¿Es un satélite geoestacionario? Sí, y fijo. Pero creo que ya no hay posiciones, nosotros las perdimos. Fijo para Colombia, porque aún tenemos... ¿Pero nosotros no perdimos eso? La puedes usar aún. Los satélites fijos son satélites que no le dan la vuelta al mundo, sino que están fijos sobre Colombia. Sí, está encima. Por eso, el geoestacionario. Tienes una posibilidad
aún hoy. Hay que revisar eso. Sí, pero aún la tienes. Creo que nosotros perdimos ese slot. No, porque nosotros todavía tenemos órbita geoestacionaria, que es territorio nacional. Ojo, según la Constitución del 91, tenemos propiedad sobre la órbita geoestacionaria, que es la que permite tener un satélite fijo sobre Colombia. Sigamos. Candidato Gustavo Petro. Les recuerdo que estamos a esta hora en YouTube Live en vivo con Gustavo Petro. Búsquenos W Radio Colombia. Estamos también en el Facebook Live y usted puede participar con el numeral Petro en la W. Faltando 3 minuticos para la 1 de la tarde, le vamos a entregar las métricas, candidato, de lo que dice la inteligencia artificial de nuestros amigos de Bochica Networks con me pusiste a hablar de satélite, comentarios positivos, negativos. Hemos hablado de todo y lo que nos falta. Y palabras claves, positivas, negativas, en este diálogo que estamos teniendo. Pero mire que tengo a Andrea otra vez desde el estudio diciéndome, Juan Pablo, que es que el candidato no me contestó. A ver, Andrea, por favor, insiste usted entonces su pregunta, por favor. Sí, pero es que mire que es muy importante porque usted dice, no es la primera vez que yo me siento con los banqueros como Luis Carlos Sarmiento, pero usted habla de una propuesta importante para reformar aspectos del sistema financiero. ¿Cuándo fue la última vez que usted se reunió con Luis Carlos Sarmiento y qué le dijo él sobre esa propuesta que seguramente usted le hizo? No, hace unos meses. Él dirá, yo no me meto en eso. Hace unos meses. ¿Meses o semanas? Meses. Meses. Pueden ser 2. ¿Año 2022? Yo no recuerdo si fue este año o el pasado. Yo creo que fue este año. Creo que fue el pasado. ¿Sí? Bueno, ¿y qué le dijo? ¿Qué le dijo de esa propuesta que usted hace importante del sistema financiero? Ellos están evaluando, ¿no? Como cualquier actor privado, los programas de gobierno. Y obviamente pueden interesarles o no interesarles. Escucharemos su opinión, que será como cualquier otra de cualquier colombiano o colombiana. Pero hay una propuesta sobre la mesa. Esa propuesta tiene que ver con fortalecer banca pública, que es el Banco Agrario, volverlo también industrial y volverlo urbano para la economía popular, fortalecer el sistema cooperativo de crédito, lograr incluso sistemas populares de crédito que hoy no existen en el barrio popular. La tienda nos puede ayudar en esa perspectiva. Invitar más bancos digitales con costos inferiores a los que hoy tenemos en la banca tradicional colombiana para que abaraten los servicios financieros en Colombia y fundamentalmente el objetivo, lograr que millones de colombianos puedan acceder al crédito para emprender, tanto en el campo como en la ciudad, crédito barato, porque necesitamos reemplazar, y esto tiene que ver con la primera pregunta de la emisora, necesitamos reemplazar el sistema de gota a gota o de paga diario, etcétera, al 20% diario de interés, que es el que tiene la economía popular. ¿Por qué necesitamos quitarlo? Porque destruye la economía popular, no la deja empoderar, es una economía privada, popular, y segundo es un sistema de la mafia que controla población. Si nosotros logramos que el sistema financiero público y privado llegue allí, estamos quitándole poder al narcotráfico y empoderando la economía popular, sobre todo en cabeza de la mujer emprendedora del barrio popular en Colombia. Es Gustavo Petro en Sigue la W, nos estamos mirando a los ojos, es una conversación franca y sobre todo a lo que nos comprometimos, a hablar de propuestas. Ahí vamos. Le quiero plantear una. Usted le dedica una parte muy importante, pero muy importante en su programa de gobierno al tema educativo. Me parece eso muy llamativo porque sé que además usted y tal vez otros de sus contendores se enfocan poderosamente en esto de la educación. Pero yo quiero plantearle la problemática de la siguiente manera. Sus hijos estudiaron en un colegio privado. Sí, sabemos que es un colegio privado. Tuve una fuerte discusión al respecto. Sí, pero con los padres de familia del colegio. Se lo digo yo, que salí de ahí. Es un colegio privado para Colombia, público. Buenísimo, buenísimo para el sistema francés. ¿Usted cómo va a hacer para que sus nietos, los hijos de sus hijos, graduados de un colegio privado en Colombia, cuando vuelvan al país, matriculen a sus hijos en un colegio público colombiano? Porque es que ese es el gran problema, candidato Petro. Y usted creo que lo entiende.
La educación pública en Colombia jamás va a estar a la altura de la educación de los colegios privados que hay hoy por hoy. Por eso hay unas élites. ¿Cómo hacer para que sus hijos cuando vuelvan a Colombia, después de usted haber sido presidente, si llega a ser presidente, matriculen a sus hijos en un público y no en un privado? Sí, pero lo que acabas de decir no es cierto. La élite colombiana que hizo la República se educó en colegios públicos. Pero hombre, Y estamos hablando hace cuántos años. Bueno, pero no es cierto que Pero jamás. Pero hablemos del presente. No es cierto que jamás. Hablemos del 2022. Colegio Pinillos, Colegio Rosario. Yo me eduqué en un colegio público, Administrado por unos sacerdotes, pero lasallistas. público, repúblico. Y ahí en mi colegio se educó el Premio Nobel de Colombia, Sí, señor. Gabriel García Márquez. Pero eso fue en los 70s. No, pero es ahora. Hablemos del hoy. Entonces usted me dijo jamás. Bueno, Estoy demostrando. pero hablemos del hoy. Estoy demostrando que el sistema educativo público colombiano sí logró. ¿Hoy usted inscribiría a sus hijos Sí, en un colegio público? si fuese como era mi colegio público, cuando yo estudié ahí, sí. Listo. Entonces ahora proyectémoslo. ¿Qué le pasó a mi colegio público? Se lo tiraron porque le quitaron la plata, se lo tiraron porque entonces no pudieron, los profesores cada vez tenían que tener más estudiantes, por salón se lo tiraron porque le quitaron los laboratorios, se lo tiraron porque lo degradaron, igual que el Colegio Pinillos, igual que en su momento el Colegio El Rosario y otros. La educación pública la deterioraron por voluntad de dos personas, el señor Andrés Pastrana y el señor Álvaro Uribe Vélez. Pero todavía a ver, tengo candidato, tiempo, no me calles. Pero no me resuélvame la pregunta. calles. No me calles. Entonces, ¿por qué deterioraron la educación pública? Porque los dineros que iban para esos colegios se los llevaron, primero, para salvar banqueros, Andrés Pastrana, segundo, para la guerra, prefirieron el cuartel, la cárcel y el tanque que el esfero, el libro y el colegio. Y tercero, hoy tenemos una educación pública deteriorada. Si el programa que nosotros tenemos se concretiza, que es jornada única, preescolar de 3 años, todo esto vale plata, posibilidad de articular la educación superior en el colegio, educar a los educadores a través de posgrados y cursos en el exterior, si lo logramos, estudiar en un colegio público será igual que estudiar en el Liceo Francés. ¿Para eso se necesita un ministerio que supervise más? Se necesita más plata, porque O sea, solo plata. el amor está en el presupuesto, se necesita más plata, se necesita más liderazgo en la educación pública. O sea, la voluntad política de elevar la educación pública superior, media y preescolar al mismo nivel que los colegios privados, universidades privadas y preescolares privados de élite, no Sí, señor. cualquiera. Sí, por eso, de élite. Lo Mire, logramos en Bogotá, entre otras cosas. Candidato, ahora desde el estudio de Sigue la W en Digital me está pidiendo pregunta. Poco reconocido ese avance de la educación pública en Bogotá, pero, Es que esos son unos avances que se notan, imagínense, después de pero 11 años. lo logramos. Tarda 11 años. Mauricio Beltrán tiene una pregunta para el candidato Gustavo Petro desde el estudio de Sigue la W. Candidato, yo quiero preguntarle por las cárceles restaurativas. Algunos delitos, y si en cierta medida esto tiene que ver algo con eso que se ha hablado tanto del perdón social. La W Radio tiene la culpa de esa palabra, pero bueno. Y el mismo Mauricio que le acaba de hacer la pregunta. El mismo Mauricio que le acaba de hacer la pregunta. Bueno, no es cárcel, es justicia restaurativa. Ojo. Pero habla de Justicia cárceles restaurativas municipales. No, esto, a ver, justicia restaurativa habla del Poder Judicial. ¿Qué significa la justicia restaurativa? Que si te roban el celular, lo primero que debe hacer el Poder Judicial es tratar de recuperar el celular y entregártelo. Restaurarte. Eso se aplica en Colombia en una parte de la justicia, en los grandes, en la JEP, la Justicia Especial para la Paz, hay justicia restaurativa, que es tratar que el victimario repare a la víctima. Pero en estos grandes delitos que tienen que ver con el conflicto armado, no se ha extendido al conjunto de la justicia colombiana. Aquí caben preguntas pertinentes, digamos, es si el que roba restaura, si
el que comete un delito contra el patrimonio público restaura o privado restaura, ¿cómo sería en el caso, por ejemplo, del abuso sexual sobre niños, sobre la mujer? Está muy poco, digamos, escrito y profundizado el tema de qué significa restaurar allí. Hay delitos imperdonables, hay delitos que no pueden provocar una restauración. Hay otros que sí. En esos que se puede provocar una restauración, debe haber justicia restaurativa, es decir, que la justicia debe buscar que la víctima sea restaurada antes que nada. Esto no tiene que ver con el perdón social, esto es un tema completamente diferente. No, y de hecho, esto es un asunto de teoría jurídica bastante trabajado, por demás. Sí, ya, y en el mundo, Sí, no sí. es un tema... La Lo que justicia pasa juvenil aquí en Colombia es justicia restaurativa, se busca avanzar hacia allá. y hay un balbuceo, digamos, lo que yo quiero es generalizar más la justicia restaurativa en Colombia. Mauricio, contrapregunta para el candidato Petro. Sí, señor, es que dentro de la justicia, cuando hay un proceso penal, siempre se habla de pagar indemnizaciones a las víctimas. Eso se tiene previsto en todo proceso penal, al final, pero esa plata nunca se repara a las víctimas, nunca llega finalmente a ser ejecutado esos recursos, pues por la que la persona permanece detenida, privada de la libertad y no puede entregar resarcir ese daño. ¿Cómo hacer para que eso se haga efectivo, candidato? En pequeño y en grande, hablemos un poco en grande. Claro, si extraditan al victimario antes de restaurar a las víctimas, pues dejaste a las víctimas colgadas, sin justicia. Es una injusticia. Y por ahí empieza a extenderse un tipo de justicia que es diferente, que no es propiamente la restaurativa. ¿Por qué extraditan antes de restaurar a la víctima colombiana? ¿Por subordinación a poderes extranjeros? Sí. O sea, el interés general colombiano se supedita a otro tipo de interés que puede ser también público y general de otra sociedad. Pero nosotros deberíamos ser soberanos, o sea, primero la restauración de la víctima en Colombia, pero hay un segundo ingrediente que es menos santo, y es que extraditan para que no se conozca la verdad. ¿Por qué? Porque el crimen está ligado a la política y al poder. Candidato, Y ahí se daña la justicia restaurativa. le presento a nuestra anfitriona, la mujer que nos permite estar aquí en Mercaorgánico, en Hacienda Santa Bárbara. Ella es Amparo Castilla, una mujer no solamente empresaria, sino ante todo una persona que tiene una conciencia de lo que es el reto de ser empresario en Colombia. Y ella quiere hacerle una pregunta. Amparito Bienvenida. Castilla, le presento al candidato. Mujer, empresaria, emprendedora, no es lo mismo. Doctor Gustavo Petro, nos hemos conocido en varias ocasiones, sobre todo aquí en este mismo foro, en el que le damos hoy la bienvenida y complacidos de que esté con nosotros. Los empresarios tenemos una gran crisis después de esta pandemia, pero no solamente los empresarios, yo creo que el país en general y el mundo en general. Y la expectativa más importante que hay en esta nueva etapa para el país es la economía. ¿Qué va a pasar con la economía? Usted ampliamente ha expuesto sus tesis y bueno, hoy quiero que le cuente al país, que nos cuente a los empresarios, si usted tuviera un amigo fuera del país, que fuera inversionista, y si tuviera un amigo dentro del país que fuera inversionista, ¿cuál sería su propuesta para que viniera e hiciera la inversión en Colombia? 2 minutos, candidato. Sí, hay varias. Mencionemos, energías limpias. Creo que Colombia tiene una potencialidad inmensa en vientos, en sol, depende de las regiones, aún en agua. Y ahí habría una oportunidad de mucha tecnología hoy existente para aplicarla y generar energías limpias, incluso logrando que un hogar, que una empresa pequeña, mediana o grande, generen energía. Esto es lo que yo llamo, anote la palabreja, comunidades energéticas.
está en el programa. Sí, lo tiene usted en su programa de gobierno. Que puede ser una familia generando energía limpia a través del sol. Entonces, hay que cambiar las leyes, pero esto llevaría a un abaratamiento de la energía eléctrica en Colombia, porque habría una muy grande oferta y limpia, es decir, sin afectaciones a la vida. Dos, la conectividad, que ya hablamos aquí. La conectividad, sea fibra óptica, sea empresas de conectividad, sea la vinculación satelital, etcétera, la alfabetización digital de la sociedad, para lo cual quiero llevar a todos los muchachos que hoy pagan servicio militar para que paguen ese servicio social de alfabetización digital, etcétera. Hay una tercera, que es la electrificación del transporte, que implica electrolineras, que implica ventas e incluso yo diría en la región de Boyacá, ojalá volviéramos a una metalmecánica que permitiera la producción de autopartes para vehículos eléctricos y ojalá en el futuro vehículos eléctricos. Y esa es una tercera opción, y la cuarta es la infraestructura escolar, de todo tipo, digamos, porque lo que debemos es pasar hacia una sociedad del conocimiento, y eso implica una sociedad que aprenda y que enseñe al mismo tiempo. Hasta tu empresa puede enseñar muchas cosas, incluso al usuario que viene a comprar. ¿Contrapregunta de Amparito Castilla? Claro que sí, Juan Pablo. Listo, a ver. Ya quedó claro en qué puede invertir, pero ¿qué incentivos tendrían esos inversionistas? Un minuto, candidato. Siempre cualquier inversionista, el mayor incentivo es la rentabilidad de su negocio. Es la ganancia que saca sobre su capital invertido. Y en una región como La Guajira y el Cesar, por ponerte un ejemplo, poner paneles solares es altamente rentable. Prácticamente allí garantiza rentabilidad. O un transporte eléctrico más barato que el Transmilenio te garantiza rentabilidad en Bogotá, por poner otro ejemplo. O una infraestructura escolar. Te voy a explicar, digamos, si la universidad tiene una extensión de bienestar social que permita darle comida al estudiante y guarderías infantiles a la estudiante para sus hijos cuando es madre cabeza de familia, que garantiza entonces que estudien. Esa infraestructura es una inversión que puede ser rentable si el Estado la paga, y es absolutamente imprescindible para lograr que construyamos una sociedad del conocimiento. Paola Herrera tiene pregunta económica para el candidato desde el estudio de Sigue la W. Adelante, Paola. Sí, Juan Pablo, gracias. Yo quiero preguntarle por un informe bastante grave que ha publicado recientemente la Asociación Colombiana de Petróleo, en donde habla de los diferentes escenarios políticos que se pueden dar en materia de inversión y de rentas petroleras con cada uno de los candidatos. Y al hablar específicamente de la propuesta suya, candidato Gustavo Petro, la ACP dice que se reduciría en 21 billones de pesos las inversiones en el sector y la producción de petróleo, de crudo, caería 47%. Esto, por supuesto, implicaría que a los colombianos se nos aumenten los precios de los combustibles cuando vamos a ir a echar gasolina a nuestro carro, o por ejemplo la factura del gas, la factura de la energía también. ¿Usted sigue insistiendo en su propuesta de hacer ese desescalamiento del modelo extractivista? Lo obvio es, digamos, el mundo va a ser, no que caiga 47%, el mundo va a ser que caiga al 100%, porque si no muere la humanidad. No hemos irradiado públicamente aún, los medios de comunicación en esto tienen una responsabilidad, lo que se llama la crisis climática. Es que la crisis climática no es de mentiras, no es un juego. Puede acabarse la especie humana en un siglo. Nuestros nietos pueden vivir dramáticamente lo que es una vida que para nosotros ha sido mejor. La perspectiva de una vida mejor para nuestros hijos se pierde si no somos capaces de salir de la economía fósil. Esto hay que hacerlo en una transición tranquila, que es lo que yo he propuesto para Colombia. Pero no es fortalecer la economía fósil lo que le conviene a Colombia, es debilitarla. ¿Debilitarla a cambio de qué? A cambio de que produzcamos maíz, a cambio de que transformemos el maíz,
a cambio de que produzcamos alimentos, a cambio de que transformemos los alimentos, a cambio de que produzcamos confecciones, a cambio de que seamos exportadores de leche, no de petróleo. Ya vendrá alguien a decirme que es que un barril de leche vale menos que un barril de petróleo. El año pasado el barril de petróleo valió 0 pesos. El mundo va a salir del carbón y del petróleo por la vida. Y Colombia puede tener un gran potencial en la agricultura, en la agroindustria y en la industria. Solo por ponerte un ejemplo, exportando petróleo tenemos 150.000 puestos de trabajo. Exportando café podemos tener 1 millón. ¿Qué preferimos? ¿El dólar o el trabajo? Paola. Sí, pero de todas formas, candidato, usted sabe que hoy en día la renta petrolera es muy importante para el país. Los ingresos que Colombia recibe por el tema de la exportación de petróleo, por ejemplo, son muy altos, y si se empieza a debilitar esta industria, entonces, ¿cómo se reemplazarían esos ingresos? En el corto plazo, por turismo, si hacemos la paz. El turismo tiene mayor potencial que la industria petrolera en Colombia. Un turista pone $1.000. Si vienen 15 millones de turistas que hoy no vienen por la violencia, tenemos 15.000 millones de dólares al año. Si a eso le agregas las posibilidades de potenciación del café agroindustrializado, de la cannabis agroindustrializada, reemplazaste el petróleo y produjiste 15 veces más puestos de trabajo de que lo que produce el petróleo. Así que las posibilidades son inmensas para Colombia. Bueno, candidato, es que su programa me llena de preguntas, pero hay una que creo que usted de pronto no nos ha explicado muy bien, o tal vez yo no lo he visto. Usted plantea un cambio en el proceso de elección del Congreso de la República. Es apenas una frase que está en su plan de gobierno. ¿En qué consiste ese cambio? No, dímela porque me toca buscarla de afán. Búscala bien. Yo la busco rápidamente para podérsela leer tal cual como aparece en su programa de gobierno, para que no caigamos en errores. Pero me llama mucho la atención eso, y por eso se la quería plantear en este momento. Mire usted, dice en una de las últimas páginas de su plan de gobierno: democratización del Estado, libertades fundamentales, agenda internacional para la vida. Y plantea usted en uno de los puntos, deme un segundo porque es que me toca aquí rápidamente ubicar dónde es que te doy un minuto. Mire usted, no se preocupe. Tóquele la campanita, candidato, tóquele la Página 46. Proponemos reformar el sistema de elección de Congreso de la República, principalmente para que permita a los ciudadanos exigir cuentas a sus representantes y participar efectivamente en las decisiones que los afectan. Sí, pero ¿en qué consiste? No es propiamente la forma de elección. Pero dice reformar el sistema de elección de Congreso. Yo estoy aquí pegándome a lo que dice su programa. Que es rendir los informes de gestión, que en este momento existen, pero son muy formales, muy, digamos, retóricos. Hoy todo congresista está obligado a rendir un informe de su gestión. Lo que aquí queremos es profundizar aún más, no solo el informe retórico, sino la labor del congresista con su ciudadanía, que lo eligió. Entonces quedó mal formulado. Quedó mal la frase porque no es porque un cambio la forma de elección. Para que le diga a quien haya pasado eso, porque es que se dice, proponemos reformar el sistema de elección. Sí, yo dije miércoles, es una reforma a la Constitución gruesa. Sí, obvio, es el sistema de información del congresista hacia sus electores. Candidato, ya se acerca el filo de la 1 de la tarde. Lo que sí queremos reformar en la Constitución es pasar la Procuraduría al Poder Judicial. Pero eso usted ya no lo había contado. Para que se vuelva la Fiscalía Anticorrupción. Eso porque usted no la lo había corrupción contado. es un delito, no una irregularidad disciplinaria. Óigame, ¿y el IMPEC lo acabamos o no lo acabamos si usted es elegido Lo que yo quiero presidente? es que el SENA debe ser parte del sistema de educación superior en Colombia. Ajá. Si cursas 2 años en el SENA, eso debería tener acreditación para cualquier universidad si quieres terminar la carrera. Bien. Es la reforma. Y el SENA... ¿y el IMPEC? El SENA debe tener una capacidad administrativa sobre la cárcel.
Porque la idea que tenemos es que, bajo el principio de que la cárcel sea resocializadora, rehabilitadora, la cárcel debe ser educadora. Y entonces el SENA perfectamente puede tener todo el sistema carcelario del país para hacer de las cárceles centros educativos tecnológicos en Colombia. Candidato, a esta hora me conecto con Bochica Networks, quienes nos van a entregar el reporte de la inteligencia artificial, lo que se ha medido con el numeral Petro en la W a lo largo de estos 50 minutos que hemos conversado. Sergio Espinosa, director de Bochica Networks, cuéntenos cómo le fue al candidato, sus métricas, por favor. Gracias, Juan Pablo. Hicimos un tracking del hashtag de Petro en la W durante los 50 minutos de entrevista. Unos usuarios, 2.387 usuarios para un total de posts de 4.095. La favorabilidad del candidato, de los comentarios que vimos en esta hora, 83.1% y desfavorabilidad 16.9%. O sea que ganamos en primera vuelta. Cambio en primera. Ojo, porque eso es el alcalde de Medellín. Ojo, venga, rápidamente. Esos son los conductores de carro. Que conste que yo no manejo carro. Yo tampoco. Bueno, rápidamente, Sergio, desde Bochica Networks, palabras claves. En negativo, ¿qué dijeron del candidato? En negativo, absurdo, bolsas, Chávez. En positivo. En positivo, cambio, vida, cambia la historia. Candidato Gustavo Petro, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la ustedes, W. a todos los oyentes, el compromiso, muy amables. hablar de propuestas. Dejemos las peleas para otros escenarios. Estoy absolutamente de acuerdo. Gracias, candidato. Es Gustavo Petro. Ya recuerden que Sigue la W, sigue en digital y ya llegan Hernán Peláez y Martín de Francisco con fútbol y algo más. Muchas gracias.